Buenas noches, estimados jóvenes. Les saluda el magíster César Quispesulca del curso de Economía y Comercio Internacional. Bien, estamos en la sesión número 4. El tema es modelo de frontera de posibilidades de producción. Su sigla FPP, F frontera, P posibilidades, el tercer P posibilidades de producción. Bueno, luego pasamos a análisis de costos y de producción. Vamos a ver aquí, en la presentación, dada la cantidad de recursos que es escaso, muy limitado, las unidades productivas, la sociedad tiene que tratar de usar de manera eficiente estos escasos recursos para producir la máxima cantidad de bienes posibles en la sociedad. Entonces, este modelo va a explicar la escasez de los recursos, ¿no? Y la forma óptima de producir. Y también nos permite calcular, por ejemplo, los costos de oportunidad que existen en la economía. Por eso decimos que la producción es eficiente cuando no es posible producir más de un bien sin tener que renunciar a otro bien, ¿no? Lamentablemente, si en el Perú queremos producir más alimentos, tenemos que producir menos de otro tipo de bienes, ¿no? No se puede simultáneamente aumentar la producción. Bueno, los objetivos acá es definir la frontera de posibilidades de producción y usarla para calcular el costo de oportunidad. 2. Distinguir entre las posibilidades y las preferencias de producción y también describir una asignación eficiente de los recursos que posee, por ejemplo, la sociedad. 3. Explicar de qué manera las alternativas de producción, ¿no?, o sea, que actual, pueden ampliar la posibilidad de producción en el futuro, ¿no? Lo que ya en macroeconomía le vamos a llamarle PBI potencial, ¿no? La máxima capacidad de producción que puede tener una economía. Este tema siempre también viene frecuentemente en los exámenes. Sí, es cierto, ha dejado de venir en los 2 últimos años, pero normalmente casi siempre viene, ¿no? Por eso que vamos a ver acá la escasez y la eficiencia es el dilema, en este caso, de la elección. Frente a una dotación de recursos que es fijo, dada también la tecnología, ninguna sociedad cuenta con capacidades ilimitadas, ¿no? Por lo tanto, esto va a obligar a todas las sociedades a priorizar, ¿no?, la forma mucho más eficiente y óptima de elegir sus fronteras de posibilidades de producción. Entonces acá vemos, por ejemplo, la eficiencia productiva, ¿no?, un concepto que lo vamos a ver también más adelante. Ocurre cuando resulta imposible producir más de un bien sin obligatoriamente de reducir la producción del otro bien, ¿no? Este modelo de frontera de posibilidades de producción generalmente está diseñado para producir 2 bienes. Acuérdense que en la economía usamos los supuestos en la cual acá se supone que se producen solamente 2 tipos de bienes, ¿no? Más en la práctica obviamente se producen mayor cantidad de bienes. Y acá tenemos el conflicto de elección, ¿no?, que viene a ser en este caso, se tiene que desplazar recursos de un sector a otro sector, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica costos, ¿no? Porque vamos a sustituir, ¿no?, vamos a hacer una redistribución. Por ejemplo, si trabajadores del sector minero tradicional del Perú, vamos a desplazar el sector agroexportador, entonces ahí estamos, ¿no?, moviendo recursos de un sector a otro. En el sector también existe esta posibilidad, ¿no? Y en la economía muchas veces nos ocurren estas cosas, ¿no? Vamos a ver, por lo tanto, estas formas de, pues acá vamos a ver un ejemplo. Sector tradicional de la economía peruana es el cobre. Ya en el mundo, destacamos a nivel mundial, si económicamente somos un país chiquito en el mundo, ya, medido por el PBI, ocupamos el puesto 50, y claro, dentro de América Latina somos número 5, representa el recurso más importante para las exportaciones peruanas. Nos genera divisas, lo que en gran parte forma las reservas internacionales que lo gestiona el Banco Central de Reserva. Y también es importante hoy en día, economía globalizada, contar con estas monedas, divisas, para poder comprar otros bienes que no producimos. Entonces, gracias
¿no? Siglo XX, XXI, todavía seguimos siendo el tercer país en el ranking mundial de exportador de petróleo, porque estábamos en el segundo lugar, hemos sido desplazados, ¿no? Por Congo, desde el año 2000 más o menos, 21-22. Bien, vamos a ver otro sector que está generando también, mira, ese es lo que ocurre en el Perú, ¿no? Se agota algún sector, como ha pasado a través de nuestra historia republicana, que es la exportación del guano, ¿cierto? Apareció el salitre, la economía mundial en esa época demandaba mucho más este tipo de insumos para la agricultura, ¿no? Y así, comienza cada cierto tiempo a aparecer en el Perú. Ahora tenemos lo que es el sector no tradicional, agroexportación, arándanos. Dentro del sector agroexportación está ocupando el primer lugar y destacamos en el mundo con este producto, ¿no? Pues están todas las valles de la costa norte y el sur del Perú. Es intensivo en mano de obra, pero altamente especializada, están usando tecnología de riego y un desarrollo biotecnológico, ¿cierto?, que es impresionante. Y además la variedad de microclimas nos ayuda a producir jóvenes en todas las estaciones, ¿no? Pero es una envidia para otros países como Chile, por ejemplo, ¿no? Que quisieran ellos exportar, sembrar, pero no lo pueden, ¿no? La ventaja que en Perú tenemos una gran ventaja sobre el microclima que tenemos, ¿no? Más de 200 microclimas. Vamos a ver los supuestos. Solo se producen 2 bienes, en este caso ya puse como ejemplo cobre X, cantidad vamos a ponerle ya en toneladas métricas. Y, arándanos, cantidad lo vamos a poner en miles de kilogramos. El segundo supuesto es la cantidad determinada de recursos de tecnología, en este caso, fijo, los factores productivos como el conocimiento técnico, las fábricas, las herramientas, la energía, los recursos naturales, el capital humano, que es el trabajo. Pero otro tercer supuesto es importante, se produce con eficiencia y a pleno empleo. Es decir, que no se desperdicia recursos, se usa todos los recursos disponibles que hay. Esto le llamamos que no hay capacidad ociosa en esta economía. Bueno, cuarto también un poco que se incorpora la población es fija. Haciendo este supuesto, vamos a ver aquí, ya lo vamos a poner acá en la tabla de fronteras de posibilidades de producción. Y acá, esta tabla muestra los puntos de producción de A hasta F de dos productos, ¿no? Arándanos y cobre. Y acá vamos a ver el comportamiento de los recursos, ¿no? Ejemplo, en el punto de producción A no se produce nada de arándanos. Es decir, se produce solo cobre. Típicamente estamos hablando de una economía minera. En algunos países se especializan jóvenes en esto y lo destacan, ¿no? Por ejemplo, en el comercio mundial. Significa entonces el 100% de los recursos disponibles que posee esta economía lo destina solamente para cobre. Nada de arándanos. Pero en la posibilidad de producción B ya producen 1000 kilogramos de arándanos. Acá en el Perú ya no puede producir 15 o más de 15 toneladas métricas de, en este caso, cobre. Comienza a disminuir por el costo de oportunidad que les mencioné. A esta situación se conoce como una transición a la exportación. Ya que esta economía entonces va transitando a la agroexportación. En el punto C, incrementa la producción de arándanos de 1000 a 2000 kilogramos al año. Ahí viene el Perú. Sigue disminuyendo la producción de cobre, ¿no? De 14 a 12 toneladas métricas en este caso. Bueno, acá ya estamos ya frente a un crecimiento de agroexportación. Acá tenemos un crecimiento de exportación. En el punto D vamos a simular, ¿no? Se producen acá 3000 kilogramos al año y 9000, en este caso toneladas, en este caso métricas de cobre. Pongamos un equilibrio sectorial, ¿no? Produce, ¿no?, agroindustria para poder ¿no?, exportar y también los bienes, tanto para el mercado interno incluso. En el punto E ya tenemos ya 4000
kilogramos de arándanos al año, pero ahora se produce solamente 5.000 toneladas métricas de cobre. Entonces acá hay una aceleración del sector agrario. El sector agrario está creciendo impresionantemente, ¿no? En punto F producimos 5.000 kilogramos de arándanos al año, pero ya no producimos nada de cobre. Entonces acá esto ya le llamamos economía agrícola, ¿no? Es una economía que se ha especializado solo en producir bienes agrícolas, ya no producen otro tipo de bienes. Muy bien, ahora esto lo vamos a graficar, ya lo vamos a graficar con los mismos datos, acá está. Y lo vamos a interpretar los puntos. Al graficar, por ejemplo, 0,15, 1,14, ahí está A. Aquí se produce 15.000 toneladas de cobre al año y nada de arándanos. Arándanos lo tenemos, ahí está, acá tenemos el plano cartesiano, es el primer cuadrante del plano cartesiano. El eje horizontal se llama eje de las X, más conocido con el nombre de eje de las abscisas. El eje vertical, ahí ponemos cobre, el otro producto, Y, también llamado eje de las ordenadas o eje de las Y. Muy bien, en el punto B, de acá estamos trasladando, tenemos ya 1.000 kilogramos, en este caso, de arándanos y solo 14.000 toneladas de cobre, ¿no? Acá está, punto B. 14.000 aquí y abajo ya tenemos 1.000 toneladas, en este caso, a kilogramos de arándanos. Muy bien. Al juntar jóvenes, todos los puntos se forma, en este caso, una curva. A esta curva se conoce con el nombre de curva de frontera de posibilidades de producción. Entonces, esta concavidad nos está indicando, ¿ya?, de que es la evidencia de los costos de oportunidad creciente, ¿no? A medida en la cual incrementamos la producción de arándanos, disminuye la producción de cobre. Eso es lo que está graficando aquí. Por lo tanto, cada vez que queremos incrementar la producción de arándanos, tenemos que sacrificar la producción de cobre. De ahí justamente viene el término de costo de oportunidad. En este caso, tenemos también, ya, por lo tanto, estos puntos A, B, C, D y E se conoce también con el nombre de eficiencia productiva. Es decir, uso ya eficiente de los recursos. En cualquiera de esos puntos puede producir esta economía. Pero si esta economía produce en el punto S que está dentro de la curva, se dice que no se está usando el 100% de los recursos disponibles que tiene esta economía. Eso se llama subempleo de recursos. ¿Ya? Eso evidencia obviamente que algunos recursos permanecen sin usarse o se usa parcialmente. Por lo tanto, la economía produce por debajo de su potencial, ¿no? Hay problemas estructurales, ¿no? Falta de inversión, mejoramiento del capital humano, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el punto Q, que está fuera de la frontera de posibilidades de producción. Dada la cantidad de los recursos que posee esta economía, por el momento no puede producir a ese nivel. Pero acá viene el pero. A largo plazo, sí, esta curva tiene que desplazarse a la derecha. Como política económica, buscan los gobiernos que sus curvas de sus fronteras de posibilidades tienen que incrementarse a futuro. Para lo cual tienen que hacer inversiones, mejorar los recursos, obviamente tener buenas políticas de Estado. Pero tenemos también aquí un poco más, bueno, ya el punto A vendría a ser la especialización en economía minera para esta economía, y el punto F vendría a ser la especialización en economía agrícola, en este caso solamente de producir arándanos, ¿no?, para esta economía. Pero el cambio del punto B al punto C, lo voy a explicar, también es importante, ocurre en las economías. ¿Ya? Aquí hablamos, por ejemplo, la curva de frontera de posibilidades de producción con los mismos datos. El punto R es teórico, es el origen, ya es el origen de la coordenada. Sería desempleo total de recursos. Esto no ocurre en la realidad. Todos los países usan una parte de sus recursos que poseen.
Pero ahora vamos a ver entonces cómo cambiamos. En este caso, ya ahí viene el concepto de costo de oportunidad. He usado un concepto que da el profesor Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico. Él lo explica de esta manera, ¿no? Decidir por algún camino significa dejar de lado otro, ¿no? O también podemos mencionar tomar decisiones frente a las alternativas de producción, en este caso entre cobre y arándanos. Si decidimos producir cobre, significa que el costo de oportunidad significa que estamos dejando de obtener, en este caso, ingresos de divisas por exportar arándanos. Ese sería el costo de oportunidad. O al revés, si decidimos producir arándanos para exportar, nuestro costo de oportunidad viene a ser, estamos dejando de producir cobre para exportar y generar divisas. ¿De acuerdo? Entonces dice que los impactos que hubiera tenido la alternativa dejar de lado se llama costo de oportunidad, lo que dejamos, sean positivos o negativos. En algunos casos, muchas veces no se evalúa ese impacto que se deja. Y lo menciona aquí, para el diseño de políticas públicas como comercio exterior, cada asignación de presupuesto o fomento sectorial determina un costo de oportunidad directo en el desarrollo, ¿no? Esa es la razón por la cual cuando, por ejemplo, anualmente el Estado elabora su presupuesto público, no puede, lamentablemente, pues, asignar a muchos sectores de la economía simultáneamente alta. Entonces tiene que sacrificar menos, ¿no?, en un sector y aumentar e incrementar un poco en otro sector. Ya, bueno, más adelante vamos a ver también ese rol que hace el Estado. Y acá tenemos otro ejemplo más práctico para entenderla. Tenemos ahí, dice esta empresa que YZ tiene $500,000 en fondos disponibles. Ya. Vamos a tener dos opciones. Esos $500,000 puede usarla para mejorar su planta de producción, mejorar sus procesos, etcétera. Eso le puede generar, en este caso, una rentabilidad del 9%. La que vendría el 9% de 500 sería $45,000. Segunda opción, que esta empresa esos $500,000 lo puede invertir en el mercado de valores, ¿ya?, la bolsa de valores. Tendría una rentabilidad de 12% al año, ¿ya?, en este caso $60,000. Si toma la decisión, ¿no?, de mejorar su planta de producción, su costo de oportunidad sería el de percibir ingresos, ¿no?, por colocar este capital en la bolsa de valores. Al revés, si decide, ¿no?, porque en ambos casos existe riesgo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si decide también invertir en la bolsa de valores, así como puede subir, puede bajar las acciones. Entonces, se evalúa, obviamente. Entonces, la segunda opción sería si decide invertir en la bolsa de valores, tener una rentabilidad de $60,000, ¿no?, 12% de $500,000 sería $60,000. Entonces, su costo de oportunidad es lo que está dejando de percibir una rentabilidad de $45,000, mejorando su planta de producción, ¿no? Esa es la forma como se utiliza esto, ¿no? Por ejemplo, en la universidad yo le digo a mis alumnos, con respecto ya, o cuando ya están en el octavo o noveno ciclo, pues el estar estudiando, pues ya en ese horario está dejando de posiblemente generar ingresos, ¿no? Porque ya con octavo o noveno ciclo ya por lo menos los chicos ya están trabajando, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a una forma de obtener también lo que se llama la tasa marginal de sustitución, ¿no? Una forma de calcular, en este caso, ya de manera matemática. Tenemos acá el cobre que la sociedad debe sacrificar para incrementar en una unidad adicional de producción de un bien que se llama arándanos. A eso le llamamos tasa marginal de sustitución de esta variación de cobre Y sobre variación de arándanos. Claro, es negativo, ¿no? Porque obviamente si vamos a incrementar arándanos, el cobre tiene que bajar. Ya, esa es la manera. Entonces, al pasar del punto B al punto C, eso lo estamos viendo acá, del punto B al punto C, ya estamos bajando, en este caso, de 14 a 12, estamos reduciendo 2.000 toneladas métricas de producir cobre en el año, pero estamos incrementando de 1.000 a 2.000, en este caso, kilogramos de palta, ¿cierto? En este caso, arándanos, ¿no? Arándanos, ¿no? Entonces significa que estamos agregando 2. Acá sería 10 menos 12, sería menos 2. Pero está bien el signo, porque estamos dejando de producir menos de 2.000, ¿no?, toneladas métricas de cobre, ¿no? Eso es lo que está mencionando acá. ¿Está?
menos 2 sería 2.000 toneladas de cobre por cada 1.000 kilogramos de este adicional de arándanos. ¿De acuerdo? Eso le llamamos costo de oportunidad, es de 2.000 toneladas métricas de cobre. Bien, les había mencionado que los países tienen que expandir su frontera de producción. No pueden permanecer. Si permanecen es una economía estancada. Entonces, a largo plazo tienen que crecer su economía. Bueno, en el Perú podemos analizar dos momentos, ¿no? 1968 a 1990, donde cae. A partir del 90, donde la economía se expande. Ya, ahora estoy poniendo un poco actualizado, ya a partir del siglo XXI, la economía crece. Esta frontera posee de producción, ya sea tomando en cuenta de bienes sociales, bienes de defensa, lo que el profesor Paul Samuelson, norteamericano, es el primer premio Nobel de Economía, ¿ya?, de Estados Unidos, pero el segundo a nivel mundial, porque el primero fue un noruego y un holandés. Jan Timber ha sido el primer premio Nobel de Economía, ya en 1969. Entonces, jóvenes, ¿por qué la economía peruana ha crecido? ¿Por qué ha crecido? Antes de la pandemia, ya, porque después de la pandemia es otra historia que tenemos. Bueno, Perú hizo reformas. Hubo un cambio tecnológico disruptivo. Se mejoraron la frontera, o sea, se expandió la frontera agrícola en la economía peruana. Ya ha riego tecnificado. Bueno, ahora, por ejemplo, la minería está usando la IA también. Bueno, ¿qué han hecho las empresas? Han acumulado capital físico, ¿no? Han invertido. Hubo inversión extranjera también directa. Y eso ha hecho que se expanda la frontera en este caso, de las posibilidades de producción en la economía peruana. Hubo un fomento de estrategia también de capital humano especializado, ¿no? Es decir, ha mejorado incluso con las reformas educativas, Educación Superior SUNEDO, estuvo haciendo el papel importante. Ya, después de 2020 ya la historia es otra. Entonces, todos los países cuando quieren crecer tienen que hacer reformas estructurales en su economía. Hacer más inversiones, mejorar los recursos, el capital humano. Eso implica mejorar la educación, mejorar infraestructura, mejorar también salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, la economía crece a largo plazo. Obviamente, cuando un país cuenta con un capital humano, ¿no?, en términos de educación, bien preparados, en términos de salud, ¿no es cierto?, saludable, obviamente que es altamente productivo, ¿no? Eso es lo que se diferencia de los países a nivel mundial. Muy bien, pero también a partir de 2020 estamos bajando, jóvenes. Lamentablemente la economía está así. Espero que ahora esto ya retorne otra vez. Ya eso es el río, ya sabemos las razones, ¿no? Una, la pandemia, y otro también la mala gestión en las políticas gubernamentales, ¿no? Problema de gobernabilidad también que ha afectado a nuestra economía. ¿Por qué retroceden los países, no? Por varios factores, ¿no? Puede haber un agotamiento sistemático, depreciación de los recursos, o también ahora el cambio climático, ¿no? Está afectando la producción, ¿no? Los desastres naturales de manera recurrente. Bueno, estamos viendo fenómeno del Niño. A pesar del fenómeno del Niño, jóvenes, este año Perú va a crecer. Y se ha tomado en cuenta ya la intensidad del fenómeno del Niño. Acá tenemos el tercer caso. La inestabilidad política severa, ¿no?, o la paralización de los puertos, ¿no?, por donde salen las exportaciones, también puede afectar el crecimiento de la economía. En el caso del Perú, eso es lo que ha debilitado. Bueno, de alguna manera, ahora sí ya tenemos puertos más modernos, nos va a ayudar en ese caso a crecer. Entonces, ahora sí, bueno, así están ocurriendo, jóvenes, datos hasta 2025, esperamos 2026 ya mejores, sí estábamos ya se ha despejado, ¿no es cierto?, las dudas políticas que teníamos con respecto a la gobernabilidad. Y bueno, ya me acuerdo que el año 2021, como estas épocas, jóvenes, al ver que, pues, que había ganado Perú Libre en las elecciones, ¿no?, ahuyentó capitales, fuga de capitales, fuga de talentos, jóvenes también que se fueron. Ahora eso ya no ha sucedido. A pesar que pasó la segunda vuelta, sí, el dólar se disparó. Ahora sí está eso tema del dólar. Entonces son también formas de analizar la economía. Vamos a ver ahora el caso ya, teoría de la producción.
que entendemos por ya esta teoría de la producción. El rol de la producción de bienes y servicios está a cargo de las empresas. Si vemos el marco constitucional del Perú, el Perú es una economía social de mercado. Las empresas son los encargados de la producción de bienes y servicios. El Estado regula algunas fallas que se pueden presentar, pero también el Estado ayuda, ¿no?, para poder incrementar esa producción. A través de infraestructura básicamente, fijando reglas claras. Tenemos desde MIPES, que sigue siendo, dentro del universo de las empresas jóvenes, mira, el 96%. Emplean al 80% de la población económicamente activa y hacen una contribución aproximada del 17% del PIB, casi equivalente a la economía informal. Por si acaso, la economía informal dentro del PIB representa un poco de 17 a 18%. ¿Cuál es el objetivo de estas empresas? El objetivo es maximizar la utilidad. Eso se llama la racionalidad económica según la teoría neoclásica. Ya, la teoría neoclásica postula que las empresas buscan alta rentabilidad. Eso es lo real, ¿no? Ingresan a un mercado a producir para ganar. ¿Cómo lo hacen? Obviamente que previamente hacen su estudio de mercado, sus procesos, sus competencias, etcétera, etcétera. Al producir incurren en costos. En el proceso los costos totales tienen que ser la más mínima, la más baja. Tratar de vender, ¿no?, a los mercados donde que había previsto, y de esa manera obtiene una alta rentabilidad, ¿no? Beneficio, utilidad, también llamado ganancia. V significa ventas, CT significa costos. Bueno, acá tenemos también con respecto a V, ventas también se llama IT, ingreso total, ¿no?, que generalmente eso tiene multiplicando precio por cantidad que producen y venden en el mercado. Vamos a ver, no todas las empresas generan utilidad. Hay empresas que cuando ingresan al mercado por lo menos sobreviven, es decir, obtienen una utilidad negativa, ¿no? Es decir, el capital de trabajo se va gastando poco a poco, cuando ya no cubre o tiene endeudamiento, salen del mercado. Son empresas que no pasan ni el año. Otro grupo de empresas que le llamamos en este caso empresas de subsistencia. Son empresas que cubren sus costos, mayormente son micro y pequeñas empresas, son las estadísticas. Logran mantener su nivel de operación, pero si no logran tener utilidad, obviamente también salen del mercado. Ya el tercer grupo son empresas que han pasado, ¿no?, las 1 y 2 primeras etapas, generan ya ingresos, generan ventas, generan utilidad. Entonces ahí sí estas empresas crecen, ¿no?, se sostienen en el mercado, generan en este caso más utilidad, y de esa manera estas empresas van diversificando su producción, o si habían ingresado con, ¿no?, 5 o 6 productos, van diversificando su portafolio, también van diversificando sus mercados. Vamos a ver ahora los sectores productivos que existen en las economías de cualquier país, sea capitalista o socialista. Un sector llamado sector productivo primario. El sector productivo primario son actividades económicas que se realizan, ¿no?, de manera tradicional, le llamamos acá, en la cual simplemente es una actividad extractiva, ¿no? No hay transformación, mayormente estamos hablando de materia prima. En el caso del sector productivo secundario, sí, ya se transforma la materia prima en bienes de consumo o bienes de capital, pero ya el proceso productivo también es muy sofisticado, no requiere más capital, más inversión, mientras que el sector productivo primario es una actividad básica, sin valor agregado. Y el sector productivo terciario es servicios, una diversidad de servicios que en las economías existen, los servicios profesionales con diversas especialidades, servicios de transporte, ¿no?, de carga, de pasajeros, marítimo, aéreo, los servicios financieros que nos brindan el sistema bancario, por ejemplo, salud, educación, etcétera, etcétera. A nivel mundial, jóvenes, entre los 3 sectores productivos, la que más ya predomina es el sector
terciario, sector servicios, ¿no? En la economía más o menos representa un poco más de 60%. El sector productivo primario y secundario en el Perú representa un promedio de 20% cada uno, estamos hablando de 40%. Ahora, ¿cómo somos conocidos nosotros en el mundo? En el mundo el Perú es reconocido como país primario exportador, porque del 100% de las exportaciones que hacemos, mayormente exportamos materia prima, ¿no? Ahí está el cobre, ¿no? Minerales mayormente, el cobre. Esa es la que destaca más, el oro también, y poco manufactura, ¿no? El sector B también se llama manufactura, ¿no? Así se conoce en la literatura internacional, manufactura. Tiene valor agregado. Esto es tradicional de los países desarrollados, ¿no? Que mayormente exportan productos manufacturados, por lo tanto el valor obviamente cuesta más. En el Perú, si bien es cierto, la cadena productiva todavía es muy corta, el sector primario. Sí, hay, o sea, muchas veces no encontramos la lógica, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, para que se informen, el joyero peruano que usa el oro, ¿ya? En realidad debería comprarlo acá. Y si lo compra acá, obviamente que el peso es más barato. No. Ya lo compra, o sea, primero sale del Perú, regresa otra vez y ahí se compra, por lo tanto está pagando un precio más caro. No hay lógica por ese lado. Bueno, sí, hemos retrocedido en algunos casos. Ejemplos en el cobre. Hasta 1990-95, por ahí, jóvenes, por lo menos había cierto grado de elaboración, en este caso en el cobre, ¿no? Era el famoso blister. Pero a partir de ahí, los nuevos procesos, jóvenes, ya van directo, o sea que sin procesar. Ya que el buque va trasladando incluso algunas plantas, como tenemos ahí en Ancash, por ejemplo, en Antamina, ya va directo ya al buque. En el camino ya va refinando ese proceso productivo. Entonces eso transforma, ahí se lo hacemos retroceder, claro, también tenemos que verlas, ¿no? Del inversionista, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de factores. Y acá tenemos ya las estadísticas, por ejemplo, dentro de la composición del PBI, tenemos 51% son servicios. Pero también ha dividido el sector comercio, en la práctica de comercio también es servicios. Si sumamos con servicios, llega tranquilamente a más del 60% de la actividad sectorial en las economías del Perú, ¿no? Este dato del Perú. Ahí tenemos, por ejemplo, pesca, minería representa el 11%, manufactura representa el 12%. Sí, en muchos casos hemos retrocedido, jóvenes. En manufactura, creo que hasta 1990 por ahí, todavía estábamos más o menos en 17%. Ahora 12%, sería una caída, lamentablemente, ¿no? Ahí sí. Pero otras vamos a ver los ejemplos. Así se publica sectorialmente la tasa de crecimiento de nuestra economía. Acá está el primario, sector primario de la economía, agropecuario, pesca, minería. En no primario acá tenemos manufactura y también tenemos servicios, acá está comercio y servicios. Y es de la tasa de crecimiento del PBI peruano que lo da por sectores económicos. 3.5% creció la economía peruana en el 2024. El año pasó a 3.4%. Pero este año iba creciendo 3.5%. Estas son las proyecciones para este año. 3.2%. Pero con la proyección ya de junio, que ha salido recién hoy día, esto aumentaba a 3.4%. O sea que para eso todavía no había tomado en cuenta, ¿no? Si era el señor Sánchez o la señora Fujimori que iba ¿no? a ganar estas elecciones. Ya, posiblemente de eso hace un poco más. Ya, luego vamos a hablar ya en la sesión número 7, cuando analizamos ya macroeconomía, si es la tasa adecuada que debe crecer la economía. Ahí está para 2027, para el próximo año, 3.2% hacia esa alza. Bien, para que las empresas, sector privado, puedan producir, además la economía peruana pueda atraer inversión privada, tanto nacional como extranjera, tiene que tener infraestructura. Tiene que tener condiciones para que puedan facilitar la producción en óptimas condiciones. Si no hay infraestructura, no van las empresas a invertir. Se van a otro país, inclusive peruanos.
Entonces, Perú, desde 2012, dice, hay que hacer algo para ser más competitivo. Se inicia con la época de Ollanta Humala, que era el Ministerio de la Producción, que comienza a liderar. Bueno, llega PPK, desmantela y dijo, no, esto es tarea del sector privado. Bueno, lo reemplaza Vizcarra y Vizcarra dice, no, sí tenemos que mejorar nuestra capacidad productiva. Entonces se elabora este llamado Plan Nacional para la Competitividad y Productividad y también el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Lo publica, en este caso, sí, Vizcarra, un decreto de urgencia, creo. Es obvio. El objetivo es dotar de infraestructura económica y también física, ¿no? Es clave para una economía. En infraestructura, entonces, tenemos la finalidad de planificar el cierre de brechas. Si, por ejemplo, tenemos la vía de comunicación más importante, es la carretera central. Solo tenemos una sola vía, no hay alternativas, incluso en el verano, como hay lluvia en las zonas andinas, se interrumpen las comunicaciones, el desabastecimiento y genera muchos problemas. Entonces se tiene que cerrar, ¿no?, esas brechas que existen también por otras zonas. La educación también, una articulación básica, salud, alimentación, obviamente clave para que, ¿no?, los jóvenes salgan bien preparados. Y el mercado laboral, obviamente, con un marco normativo que impulse el empleo y articule esfuerzos de fiscalización y también genere, en este caso, la oferta laboral de acuerdo a la demanda laboral en la economía, ¿no? Entonces es una forma de buscar el equilibrio entre la oferta y demanda laboral. Fundamental también, jóvenes, las instituciones. Que, por ejemplo, un empresario, un productor, sí tiene que ver con la justicia. Entonces, si hay una justicia ágil, rápida, eficiente, no corrupta, obviamente le va a dar seguridad. Pero si hay una percepción de una injusticia, entonces no hay inversión. Se influye mucho las instituciones. La corrupción, también la gestión sostenible del territorio, gestión también descentralizada, sí influye mucho. Por ejemplo, usted dirá, ¿influye o no influye? Los tres poderes del Estado influye clave. La influencia es clave de esos tres estados. Hemos visto en el último quinquenio, ¿no? Por un lado, el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Si los tres trabajan, se caía verdadero equilibrio de poderes, obviamente, como lo hacía antes, mejora la economía. Pero lamentablemente vemos unas instituciones cada vez mucho más decadentes. Esto implica, obviamente, reforzar, mejorar estas instituciones. Por ejemplo, las municipalidades jóvenes. A veces uno dice, ¿pero qué tiene que ver la municipalidad con las inversiones? No tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando hay una inversión privada el sector inmobiliario, ¿no? Tiene un proyecto y va a construir unas 20 torres, por ejemplo, de viviendas multifamiliares. Tiene que ser aprobado por la municipalidad. Tiene que presentar los proyectos. Si esa municipalidad cuenta con buenos, obviamente, técnicos, ¿no?, analizan, comparan, ¿no?, cumple con los requisitos técnicos que exige la normatividad de la construcción en esa zona, pues le va a dar la buena prueba, ¿no?, en tiempo razonable, no demora mucho. Lo peor, jóvenes, en algunas municipalidades también pasan esa información, ¿no?, lamentablemente, a estas personas que lo van a extorsionar. Entonces ellos ya saben ya qué empresa está tramitando tal municipalidad, haciendo obra que van a hacer, ¿no?, por aquí y por allá. Y lamentablemente eso también influye mucho, lamentablemente. Bien, vamos a ver la parte del entorno de los negocios. Sí, todavía existe cierta burocracia, se requiere cierta simplificación administrativa, pero ya había avanzado en esta parte, jóvenes, en el 92, 93, Fujimori 1. Cuando se centraliza en este caso la creación de empresas. Bueno, ahora falta mejorar la política regulatoria aquí. Con respecto a comercio exterior y logística, sí, la articulación de las cadenas productivas, también reducir los trámites y la seguridad. Bueno, es algo también el sector externo nos ha obligado, ¿no?, simplificar, porque
tanto en la parte operativa de carga o desestiva de los productos que llegan del extranjero, jóvenes, mucho tiempo también demoran. Este es un costo. Por eso que el Perú tiene sobrecosto, ¿no?, en las aduanas. Bueno, ya en algunos casos ya se ha mejorado. Ahora creo que está full, 100% digital en algunos trámites, ¿no? Por ejemplo, un exportador. Ahí hablamos de arándanos. Uno tenía que pedir permiso a SENASA, físicamente tenía que ir a obtener el documento. Ahora ya no, desde la oficina, digitalmente, en tiempo real lo tiene. Se ha ayudado también esa parte de ahí. Perú sí comenzó antes de la pandemia, ¿no es cierto?, ya ingresar una gran parte de las empresas, ya una forma de hacer los trámites ya virtuales. En las finanzas, sí, el acceso al financiamiento, más que nada de las micro pequeñas empresas, lo que llamamos la inclusión financiera, también estamos mejorando. Por ejemplo, en el 2010, la informalidad financiera en el Perú era alrededor de 80%, exagerando 80%. ¿Ya? Ahora esa informalidad laboral se ha reducido al 40%. O la formalización financiera ha avanzado al 60-61%. Ya, bueno, ya más adelante vamos a ver cuando toquemos los temas específicos en la parte financiera. Otro tema importante es la innovación, ¿no? Impulsar la generación de conocimientos, patentes, productivos, transferir conocimiento entre regiones, sectores, impulsar fuentes de financiamiento, tanto para la innovación y desarrollo. Aquí también sí, el Estado le falta mucho esto. Sí, a través del SUNEDO se ha logrado, de alguna manera, las universidades que tienen que producir conocimiento, tecnología, tienen que patentar sus conocimientos. Pero a partir de 2020, lamentablemente, se está flexibilizando esto, ¿no? Algunas universidades hacen sus esfuerzos, pero ya el SUNEDO ha flexibilizado estos asuntos. E incluso esto se nota, jóvenes, a nivel de, por ejemplo, regional. ¿Cuánto invierte en el Estado para generar ciencia y tecnología? Estamos hablando de, a ver, el PBI, Perú, no pasamos ni siquiera el 1%, jóvenes. En Sudamérica, el que llega más o menos a 3% es Brasil. El segundo le sigue Chile. No, sí, eso sí, invierten en innovación y desarrollo, que es clave hoy en día para competir en los mercados internacionales, en los mercados nacionales también. Bueno, ahí vamos con, por ejemplo, los resultados de competitividad en América Latina. Perú, en el ranking general estamos en el puesto 60. En desempeño económico nos va mejor, ¿no? Básicamente por la inflación, la estabilidad macroeconómica. Eficiencia del gobierno, si estamos jalados, jóvenes. Lamentablemente falta de gobernabilidad en los últimos años. Aquí están los resultados. Eficiencia en los negocios, también estamos ahí jalados. Infraestructura, estamos pues ahí casi con el puesto 63. Lamentablemente, esto sí, hubo dos casos, ¿no? Antes de la pandemia paran algunas obras en plena construcción y la pandemia para, y de ahí ha sido un poco difícil de continuar con las obras, ¿no? Muchas de esas obras están abandonadas. Y antes de la pandemia, 2019, se había detectado 52 proyectos por un valor de 100.000 millones de soles. Ya el año pasado se ha actualizado y se requiere en este caso ya 72 proyectos, pero por un valor de 146.000 millones de dólares. Y acá tenemos algunos proyectos con mayores montos de inversión: Sistema Integrado de Transporte de Gas, Zona Sur, es gasoducto suburbano, la línea 2 del Metro de Lima, que ya está continua también, y 3, la nueva carretera central, eso es lo que estaba hablando, jóvenes, espera por 23.330 millones, lo está haciendo el gobierno francés. También anillo vial periférico Lima y Callao, y la ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez, que ya prácticamente ya está ya al 100%, que falta culminar la conexión de la vía Santa Rosa, ¿no? Que ahí estamos, ¿no? Ahí lamentablemente nos estamos atrasando por ese lado, ¿no? Acá están los proyectos en salud, 22, la cantidad de proyectos ya actualizados, ¿no? Con su respectivo montos de inversión. Bien, clasificación de las empresas. Las empresas se clasifican microempresa, pequeña empresa, eso le llaman micro y pequeñas empresas. Ahora, la normatividad, esto comienza con Fujimori 1 todavía. Lo que pasa es que cuando Fujimori iba como vicepresidente, fue
a un ingeniero que era presidente, ¿no?, de la micro pequeñas empresas. Estamos hablando del ingeniero San Román, ya el famoso empresa Nova, produce acá todos los artículos para la panadería, incluso exporta ya en países de Sudamérica. Ya. Incluso creo que tiene su panadería en, si no me equivoco, Cuba con Salaverry, por ahí está ahí. Sí, interesante la propuesta. Ahí, a raíz de eso surgen estas normas, ¿no? Claro, con gobiernos después han ido cambiando de nombre, también ha ido cambiando también los parámetros, ¿no? El último ya no se clasifica por número de trabajadores que da. Por ejemplo, la microempresa comenzó con lo que da empleo hasta 10 trabajadores. Ahora no, ahora por ventas anuales. Por UIT 150 UIT. Es decir, si sus ventas anuales de una empresa es menos de 825.000 soles, estamos hablando de microempresa. Esto lo tenemos muchos negocios, cafeterías, salón de belleza, bodegas, talleres de confecciones, talleres de carpinterías, etcétera, etcétera, ¿no? Y la pequeña empresa, las ventas anuales, ¿no?, llegan hasta 1.700 UIT. Ya factura un poco más, 9.350.000, en este caso al año. Luego tenemos a la mediana empresa, ya hasta 2.300 UIT, 12.650.000 soles, y la gran empresa que factura más de 2.300 UIT. Ahí tenemos otra vez el universo. El 80% de la TEA labora en la MIPE, 60% labora en el sector terciario, servicios, comercio, transporte, por ejemplo, la que más destaca. 40% labora en el sector primero y secundario. La unidad impositiva tributaria para este año es 5.500, 2025 era 5.350. Esta es la ley, el último que dio siendo presidente Ollanta. De ahí se mantiene esta normativa. Estas micro pequeñas empresas reciben incentivos del Estado, pero resta un impulso para que... Acuérdense que la empresa privada obviamente le soluciona muchos problemas en el país, ¿no? Da empleo, da trabajo, genera ingresos, y un poco que le ayuda para resolver los problemas al Estado. Entonces, de esa manera el Estado incentiva a estas micro pequeñas empresas, por ejemplo, con los créditos cada cierto tiempo le dan, ¿no? El último que ha sido aplicado fue el Impulso Mi Perú, que comenzó con 3.000 millones, se ampliaron hasta 4.000 millones de dólares, ¿no? A ver, otro programa también de salvataje que dio el gobierno en plena pandemia 2020, con una tasa de jóvenes de 1.42% al año. Claro, el Estado no busca tener rentabilidad. El Estado es fin social, proteger empleo, que las empresas no quiebren. Ya, ese es un caso, ¿no? Y bueno, la ventaja ahí, el Estado ha premiado a aquellas empresas que eran formales, es decir, ¿no?, están en la SUNAT, están al día con sus impuestos. A esas empresas el Estado le ha ayudado incluso pagando los salarios de sus trabajadores que ganaban menos de 1.500 soles. Eso fue la pandemia, ¿ya? 1.42% anual de la tasa. Ahora, este es el último programa. Y obviamente que fue subastado por, en este caso, esta tasa promedio, ¿no? 12.92% de la tasa promedio anual. De todas maneras, sigue siendo un poco más barato, porque las micro pequeñas empresas, la más barata que acceden en financiamiento a jóvenes a un costo de 23-30%, hasta más. Claro, según el perfil de riesgo que tiene cada microempresa, ¿no? Y está descentralizado. Ya está descentralizado en diferentes regiones. Y estos les subastan a través del sistema financiero, ¿no?, para que ellos se encarguen de dar, en este caso, incluso ciertos incentivos. Es decir, que cada 6 meses, si están al día en el pago, ¿no?, de estos programas de crédito, ¿ya? O sea que en al 5 meses, cada 5 meses, en el sexto mes ya no le cobra, en este caso, la amortización. Y el máximo creo que fue para 5 años. Interesante programa que sí funciona, sí funciona. Otra realidad del Perú, esto es lo malo de las empresas, por tipo de contribuyente a recaudación, porcentajes. Se hablaba de 3.300.000 de contribuyentes.
de los cuales el 45% es la microempresa. ¿Cuánto tributa el Estado? Ya ni aparece acá estadística de menos de 1%. Y la gran empresa, que es el 6%, la gran empresa, la que factura más de 2.300 UIT al año, es la que tributa con el 91% de la recaudación total de impuestos. Claro, esto se debe a varios factores, ¿no? La micro y pequeña empresa tiene una baja productividad, factura menos venta, menos impuestos. Y gran parte también informal. La gran empresa, poquito, 6%, pero son más eficientes. Aplica economía de escala, facturan más, por lo tanto pagan más impuestos. Y ahí sí hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces estas empresas son satanizadas. En la práctica es la que sostiene el Estado. Ahí están las cifras de la SUNAT. Es cierto, algunas empresas obviamente problemas a veces de la SUNAT, ¿no? Hay una controversia, hay que responder, como pagan también millones. Se demora y genera pues una serie de comentarios, ¿no? De que favorecen a la gran empresa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar cuando era practicante en una gran empresa, excelente, mismo dueño. La contadora decía, tanto es el impuesto, ok, hay que pagar. No decía de que haga esto, no. Luego también me tocó, cuando tenía la asesoría, trabajar y me tocaron una mediana empresa. Cuando decíamos, sí, hay que pagar tanto impuesto. Y nos dijo, ¿qué? ¿Ustedes trabajan para mí o trabajan para la SUNAT? Yo dije, señor, no lo entiendo. No, mucho, no voy a pagar tanto. Señor, no. Mi ética profesional, no, hay que pagar por fiscalización. Le explicamos obviamente, ¿no? Tanto que no, ya, señor, muchas gracias, que lo lleve otro contador, qué sé yo, o ¿no? Otra empresa que lo asesore. Le entregamos, no hay problemas. Sí, hay muchos que hacen ¿no? Alteran las cifras para pagar menos. Pero cuando viene la fiscalización de la SUNAT, también cae, pues. Jóvenes, un poquito más en la realidad de las micro pequeñas empresas antes de la pandemia. Tenemos ahí el 99.6% del total de empresas microempresas, 96%, pequeñas empresas, y la gran empresa 0.4%. Acá vemos la productividad comparada con la gran empresa. La productividad de la gran empresa ponemos 100%. La mediana solo alcanza el 35% de la gran empresa. La pequeña empresa, el 18%, y la microempresa, 5%. Claro, gran parte son mano de obra de baja calidad, baja productividad por lo tanto, y esta baja productividad es la que permite un lento crecimiento y además no se consolida en el mercado. En el primer año la tasa de mortalidad es muy alta de estas empresas, no pasan el primer año, fracasan, pero algunos micro que sí entran ya tenemos ahora ya emprendedores ya jóvenes, talentosos, con preparación académica, ellos sí están logrando mejorar. Entonces la productividad es obviamente que tiene una baja, que no le permite producir más y crecer más y por lo tanto es inestable en el mercado. Esa es la razón también por las cuales la tasa de interés que acceden es muy cara porque le genera pues alto riesgo a las empresas financieras en este caso. Jóvenes, los empresarios también se guían de un dato llamado expectativas. Esta es la última expectativa que lo hace el Banco Central de Reserva del Perú, ya en términos macroeconómicos. Por ejemplo, jóvenes, acá tenemos a 3 meses y a 12 meses. Acá en esta gráfica tenemos, cuando pasa el 50%, hablamos de una zona optimista. Ya más o menos casi todas las empresas ya están despegando un poquito, ¿no? Se nota un poco de optimismo, tanto a 3 meses como a 12 meses. ¿Ya? Claro, esto todavía lo ha tomado el BCR, de acuerdo, esto de junio, todavía no tenía como dato quién pasaba la segunda, o quién ganaba las elecciones. Ahora, en julio que va a tomar, de hecho, que va a ser ya. Y en agosto va a ser mucho más importante, porque ya va a conocer ya a los ministros, ¿cierto? Que van a gerenciar la economía.
a partir de agosto, ¿no es cierto? Entonces también va a ser interesante, que así se nota ahora un optimismo, o sea que años antes, mira, esta baja jóvenes, hacia abajo significa zona pesimista. ¿Qué significa cuando es zona pesimista? Se produce menos, más desempleo, problemas sociales, ¿no es cierto? Y cuando se produce más, obviamente que hay más empleo, más trabajo, la economía va bien. Este dato es importante para los empresarios, ¿no? Y acá tenemos cómo ha ido variando en el tiempo. Si este dato lo comparamos con 2021, obviamente eso ya estaba bajo. Y estábamos creo que menos de 40%, si no me equivoco. Seguimos con más realidad de la micro pequeña empresa. Estos son los programas que ha adquirido pues, en plena pandemia, ¿no? Llamado Reactiva Perú. Ya el 98% de las MIPYMES accedieron. Acá una mala interpretación inclusive cuando el Congreso los interpela al ministro, ¿no? Que había favorecido a la gran empresa. No, lo que pasa es que la gran empresa, hemos visto, factura más, por lo tanto requiere más capital de trabajo. Mientras que la micro pequeña empresa factura menos, por lo tanto requiere menos capital. O sea, que técnicamente es razonable, ¿no? A ver, la otra forma de lectura es así. ¿Cuántas empresas se han beneficiado? Ahí se nota que era gran parte de las micro pequeñas empresas. Ahora, en menor cantidad, la gran empresa. Ya, y ahí ese dato, por lo menos ahí ya se aclara un poco el caso, ¿no? Pero cuando uno ve por el monto, obviamente que va a ser la gran empresa la beneficio, que factura más, requiere más capital de trabajo. El Fondo de Apoyo Empresarial también, que se dio a 100.000 MIPYMES. El programa de apoyo empresarial también. Y también, obviamente, que también fueron los bancos, ¿no? Jóvenes en el 2020, todo Estado en el mundo lo que hizo primero es consolidar, fortalecer a los bancos, el sistema financiero. Esa es la vena de la economía. Si quiebra el sistema financiero, quiebra todo. ¿No? Fortaleció ahí el BCR con los préstamos, etc. Y ahí comenzó a mover. Entonces, claro, era un poco difícil, es decir, en una situación de esa crisis 2020, jóvenes, si el Estado no hace nada, quiebran miles, millones de empresas, y que después que pase, y es difícil levantar el muerto. Entonces el Estado dice, no, prefiero yo aquí apoyarlo, gastarlo ahí, se mantiene el empleo, mejora la situación y fácilmente reactiva la producción. Eso fue la idea y le resultó bien. Bien, pasamos a la función de producción. La función de producción tiene que ver usando todos los factores productivos que usan las empresas. La organización es desde la empresa. Acá está el trabajo, los insumos, la materia prima, todo que proviene de la naturaleza. Los economistas clásicos solamente mencionaban 3 casos más. Trabajo, a los insumos le llamaban ellos naturaleza, es decir, todo lo que provee la naturaleza al proceso productivo. Ya, todo tipo, ¿no? Flora, fauna, climas, etc. Y bienes de capital. Ya la escuela neoclásica le agrega este término, pero ellos lo llaman empresa. Y también le agrega al Estado como una institución reguladora de la actividad productiva. Muy bien, acá está la empresa que organiza la producción. ¿No? Contratan trabajadores, los insumos, la maquinaria, los equipos, el conocimiento que ya nos aplica, estamos hablando de la tecnología que va a usar, y eso genera una función de producción. Entonces la función de producción viene a ser una relación técnica o una relación matemática entre la cantidad de recursos y la tecnología con la cual usa la empresa para producir una cierta cantidad de bienes. En el corto plazo, esta es la PQ, significa cantidad de producción, acá está en la leyenda por si acaso, L, cantidad de trabajadores, Q viene a ser, K viene a ser cantidad de capital utilizado, máquinas, equipos, herramientas, T, la tecnología. En el corto plazo, tanto lo viene capital K, C es constante. ¿Ya? Otra vez hacemos ceteris. Entonces, en el corto plazo, la producción va a aumentar o va a disminuir cuando se cambia la cantidad de trabajadores.
Ya, eso es lo que indica esto. Entonces, si aumenta la cantidad de trabajadores, normal va a aumentar la producción, ¿no? Si baja la cantidad de trabajadores, también baja la producción. Bien, vamos a ver ahora el caso de es el corto plazo. Aquí se mantiene fijo, ¿no? Por ejemplo, el capital, su planta de producción de una empresa agrícola sería tierra que cultiva, habilidades empresariales, esos son fijos incluso. Entonces, el único que puede variar la producción viene a ser la cantidad de trabajadores. Por lo tanto, en el corto plazo no se modifica el tamaño de la planta. Corto plazo hablamos máximo de un año. ¿Ya? Ahora se habla son de dos plazos, corto y largo plazo. Antes se hablaba de tres, corto, mediano y largo plazo. Ahora hay un consenso en la gran mayoría de dos plazos. Por lo tanto, acá factores variables, vamos a ver aquí, está representada por la cantidad de trabajadores que el empresario contrata. Ejemplo, una industria de confecciones, ¿ya? Producción semanal, ¿ya? Se producción de chompas, ¿ya? Bueno, aunque esta época hay poca producción de chompas. Entonces acá tenemos nivel de producción A. Dos trabajadores producen 30 chompas a la semana. E incrementa, contrata a un trabajador adicional, ahora son 3, ya 45, ¿no? 4, ya 60. ¿Sabes? Más trabajadores producen más, menos trabajadores producen menos. Ya. En el factor fijo estamos hablando de ya la planta de producción, en este caso de la empresa, la máquina, los equipos, laboratorio, la tecnología, etc. Pero en el largo plazo sí, todos los factores varían. Ya a largo plazo ya hablamos más de un año. Ahí sí cambia el tamaño de la planta. Puede aumentar, puede bajar, pero mayormente a largo plazo también las empresas operan ya con economías de escala. Ya conocen el mercado, entonces ya amplían la producción. Entonces aquí ya no hay factor fijo ni factor variable. Todos los factores que usan son variables. Por ejemplo, ya van a comprar más máquinas, contratan más trabajadores, aumenta el tamaño de la planta de producción, ¿no? Porque ya conocen ya su mercado. Algo importante acá, jóvenes, si la empresa toma decisión de largo plazo, ya no puede repetir, es cierto. El empresario, ¿no?, decidió ya tener dos plantas de producción, o ha descentralizado, entonces ya no puede cerrar, porque hay un costo. Sí o sí tiene que operar. Por eso la decisión de largo plazo es clave. Es un ejemplo para saber, ¿no?, cómo se usa en este caso tanto el número de trabajadores de las máquinas, ¿no?, para ver la intensidad, ¿no es cierto?, de las empresas. En el proceso de producción A, por ejemplo, esta empresa usa 2 máquinas, pero hay 10 trabajadores. Tenemos más trabajadores que máquinas. Entonces hablamos de un tipo de empresa que es intensivo en mano de obra. Típico de micro pequeñas empresas. En el B igual, 3 máquinas, 9 trabajadores. El número de trabajadores superan a la cantidad de máquinas. Igual, esta empresa es intensiva en mano de obra. Caso C, 10 máquinas y pocos trabajadores. Cuando se usan más máquinas, más equipo, menos trabajadores, estamos hablando de empresas que tienen una intensidad en bienes de capital. Generalmente son empresas grandes, empresas modernas. Tienen un proceso casi automatizado su producción. Para eso se usa esta relación tecnológica que mide el grado de relativo de factores de producción. Uso entre máquinas y trabajadores. Bueno, vamos a ver términos de productividad y competitividad. Hablamos de productividad cuando hay eficiencia en el uso de los recursos, el tiempo, el esfuerzo, el capital y los insumos que en este caso se usa para transformar en bienes y servicios. Eso debe ser productividad. Ya, mide cuánto se produce en relación a los insumos utilizados. Por lo tanto, una mayor productividad en una empresa implica, ¿no?, usar menos recursos y, por lo tanto, producir mayor cantidad. Y cuando hablamos ya de competitividad de una empresa, estamos hablando que esta empresa mejora su posición en el mercado, supera en este caso a sus rivales.
implica la habilidad de generar valor agregado, ¿no? Posiblemente los precios son flexibles, tiene mayor calidad, es una empresa innovadora, es una empresa eficiente, una combinación de esos factores, ¿no? Por lo tanto, lidera el mercado. Entonces son términos diferentes, ¿no? Una cosa es productividad, una cosa es competitividad. Vamos a ver concepto como producto total, producto promedio. En el caso del producto total significa la producción total. También ponemos PT o también Q, cantidad. Cuando hablo de producción total viene a ser la producción máxima que realiza una empresa con la cantidad de recursos que posee, ¿no? Los insumos, la materia prima, su infraestructura, cantidad de trabajadores que posee, etc. Mientras que el término productividad laboral, o también llamado producto medio laboral, indica qué tan productivos son sus trabajadores en promedio, ¿no? O cuánto produce en una unidad de tiempo determinada un trabajador. Entonces usamos esta fórmula, la producción total, por ejemplo, del día, sumamos, dividimos entre la cantidad de trabajadores. Entonces nos va a dar pues aquí 20, ¿no es cierto? En este caso 20 unidades por día. La productividad es promedio. ¿De acuerdo? Promedio. Una de estas vino en el examen. Vino el examen. Pero si van a revisar ustedes los exámenes anteriores, la respuesta que se marcó sí estaba incorrecta, ¿eh? Veamos acá. Ahí está la productividad, jóvenes. Mira. La productividad laboral, ya en el caso del aporte, mira, por habitante, acá tenemos en Panamá que supera los $40. Este es por hora, jóvenes, ¿no? Este es por hora. Uruguay pasa los 30, luego sigue Chile, que se acerca a $30 por hora. Argentina menos de 30. Vamos a ver dónde está Perú, ¿ya? Pasamos los $10, ¿sí? Los $12 más o menos. Ahí está la baja productividad que tenemos, ¿no? Y si vemos por otro lado a los países ya de, en este caso, de la OECD, Irlanda tiene una alta productividad. Irlanda supera los $120. En Noruega, está de moda ahí, de Noruega, país chiquito, 5.600.000 habitantes. Fíjense, pasa los $80 de productividad. O sea que ocupa el tercer lugar de productividad. Es un país chiquito, bien gestionado. Su economía es el petróleo, la energía y la pesca. Básicamente son dos sectores. Con eso la que tiene, bueno, por si acaso, en índice de desarrollo humano siempre Noruega ocupa los primeros puestos, jóvenes, ¿eh? O sea que no nos sorprende lo que está pasando en el mundial. Suiza, otro país chiquito también, Suecia, se acerca a una productividad, estamos hablando de casi $80. Jóvenes, por si acaso, Colombia ya está en la OECD, ahí sí nos ganó. Acuérdense que Perú también está postulando a la OECD. Tenemos que cumplir una serie, pero nos hemos estancado después de la pandemia. El trámite inició todavía antes de 2012 más o menos, pero hay que cumplir con una serie de indicadores. Mira, Colombia es el último, menos de $20. Chile a la justa llega por más de $30. O sea, así nos mide, jóvenes, a nivel mundial, ¿no? Nuestra productividad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué han hecho los chilenos para mejorar su productividad? Pues han hecho un cambio enorme desde hace muchos años. Todavía desde la época de Pinochet, pues, que comenzaron antes de Pinochet incluso, comenzaron a mandar a sus mejores jóvenes al extranjero, mejores universidades, pero eso sí, de ventaja que ellos han regresado a su país, que es diferente al peruano. El peruano se va de beca y ya no regresa, por eso que eso es lo que estaba sustentando la vez pasada cuando le cortaron la beca a 18, bueno. Sí, pero no regresan, ¿no? Pero eso depende del Estado. El Estado te dice, no, regresen, no regresen. Pero
Antes se aplicaba, incluso yo llegué a firmar por jóvenes por un estudiante. Y resulta que no regresó. Y como yo había garantizado, a mí me cobraron. Comenzó a cobrarse ahí de mi cuenta. Menos mal que lo ubiqué, ahora ya es fácil ubicarlo, ¿no? O mira, no has pagado y me están, tiene que regresar. Profe, no se preocupe, ¿cuánto es la que le han cobrado? estaban amortizando, ¿no? Pero no es el hecho, ¿no? Tiene que haber reglas claras. No había reglas claras. Uno que iba al extranjero mínimo tenía que trabajar en el Perú 2 años. Y ya después de ella podía reunirse a cualquier país, ¿no? Pero parece que esa norma ahora lo han flexibilizado. Jóvenes, ahí está la productividad, tiene que ver mucho la educación. Producto marginal del trabajo. ¿Cómo se mide el producto marginal del trabajo? Es el aumento del producto como resultado de aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleado, ¿ya? Manteniendo obviamente los insumos, ¿no? Eso que permanece solamente el trabajo. Este es mucho más preciso, por ejemplo, en la productividad media, acá no sabemos cuál de los trabajadores produce más. Sé que como seres humanos unos producen más, otros menos. Pero con productividad marginal, con esto sí, sabemos qué trabajador produce más. Por eso que se divide la variación en el producto total sobre la variación en la cantidad de trabajadores que se va usando. Un ejemplo vamos a ver aquí, con las estadísticas. Aquí vamos a ver con las estadísticas, que ya un ejemplo práctico. Tenemos aquí niveles de producción, cantidad de trabajo, trabajadores. Producción, vamos a ver diaria, unidad por día. Acá está la productividad laboral y acá está la productividad marginal. Ejemplo. En el nivel de producción A, si usa un trabajador, produce 20 unidades por día. Su productividad laboral se obtiene dividiendo. ¿Cuánto ha producido? 20. ¿Cuánto era? 1. Correcto. En B, ya son 2 trabajadores, producen 42. ¿Cuánto es la productividad media de estos trabajadores? Dividido 42 entre 2, 21. ¿Cómo se interpreta? Cada trabajador produce 20 unidades por día. Seguimos ahí. Luego, de B a C, 3 trabajadores producen 57, pero la productividad comienza a bajar de 21 a 19. Esto pasa, jóvenes, claro. No siempre tampoco incrementando más trabajadores, la empresa va a lograr producir más. Eso está en función a la capacidad límite que tiene en este caso su planta de producción o su proceso productivo. Lo que en el Estado le llaman, pues, burocracia, ¿no? O exceso de personal. En Alan García 1. Ahora parece también va a ocurrir lo mismo, jóvenes. En el Estado ha crecido llamado el presupuesto en gastos corrientes. ¿Ya? O sea que más trabajadores. No se ha destinado mucho a proyectos de inversión. ¿Qué hizo Fujimori ahí, jóvenes? Reducción de personal. No puede haber exceso de personal. El sector privado obviamente no te aguanta, ¿no? Pero el Estado sí. Uno, para bajar también el gasto corriente, voluntariamente sacó una norma que voluntariamente aquel trabajador que renunciaba al Estado a trabajar, en la semana le daban su liquidación y todo. Jóvenes, pocos renunciaron. Claro, una situación de crisis, ¿por qué para renunciar una situación en crisis? ¿No? Es entendible. Pero aún así hubo que renunciar un poco. ¿Pero quiénes eran esos pocos? Obviamente que son trabajadores productivos, ¿no? Que pueden encontrar trabajo pues, en el sector privado. Y los demás no. Entonces, en el segundo, no baja los gastos corrientes, vamos a tomar ya. Entonces ahí sí le toman un examen. Tomaron un examen, bueno, un examen tranca, y pues ahí sí se fueron la gran mayoría de los trabajadores, que había excedente de trabajadores. Algo parecido ya, los miembros de la Comisión de Transferencia Joven ya están trabajando ya. Ya encontró el gasto corriente ha subido, y hay más trabajadores que han venido, incluso esa época de Alan García 1, a la hora de irse, han nombrado a muchos trabajadores. Y Fujimori, ese primer gobierno, cortó eso, anuló todos esos nombramientos ya que generaban desde, claro, todo el año 90.
En las municipalidades igual había pasado. No sé cómo era, ahora habría que ver no sé si es cierto, ha aumentado el número en este caso de trabajadores. Me refiero a la planilla del Estado, y son gastos corrientes. No sé, creo que se habla algo de 1 millón, casi 2 millones de trabajadores, ¿no? Bien, jóvenes, acá vamos a ver marginal. Productividad marginal. Obviamente esto se hace con 2 tramos, ¿no? A y B comparamos 2 niveles. Ya. Variación, productividad marginal labor, variación del producto total sobre variación de la cantidad de trabajadores. Ejemplo, sería 42, acá está, productividad total, ahí está, PT, productividad total. Esta producción total 20, sería 42, ¿no? Menos 20, está 42 menos 20, sobre cantidad de trabajadores, 2 menos 1, 22. Ahí está. Si queremos calcular del tramo B y C, ya sale 15. Comienza a bajar también la productividad. Entonces significa que el segundo trabajador contratado es la que tiene más productividad que el primero. 22, o sea que 2 más que el primero. Ya, es de la forma de medir mucho más exacta. ¿Cuál de los trabajadores genera mayor productividad? Vamos a ver otro concepto llamado ley de rendimiento marginal decreciente. Esto se da en el corto plazo. Esta ley se atribuye, jóvenes, a David Ricardo. David Ricardo contemporáneo casi con Adam Smith, de la escuela clásica. ¿Qué dice esta ley? Dice acá, en el corto plazo acá, opera rendimientos decrecientes. Al inicio, el producto marginal de un trabajador crece. Llega un tramo ya en la cual se estanca y luego ya comienza a disminuir. Cuando se eleva, conforme va alcanzando experiencia laboral, se va especializando, pero después ya comienza a disminuir. Pero a eso se atribuye, pues bueno, esta ley David Ricardo lo saca de la producción de la tierra. ¿No? Él lo explica de que una tierra virgen da alta cosecha en el primer año. En el segundo año ya poco, tercero y hasta que ya va bajando. Acá está la gráfica, entonces, ¿no? Al inicio aumenta y luego comienza a bajar. Pero eso es algo normal, obviamente, en el trabajador, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de mí, a veces cuando me ponen como consejero en las matrículas ahí en la universidad, los cachimbos me preguntan: profesor, ¿me recomienda estudiar en la mañana o en la noche? Digo, ¿por qué? ¿Estás trabajando? ¿No estás trabajando? ¿Vas a trabajar? Etc. No, profe, todavía no trabajo. Ya, te recomiendo en la mañana. Tú estás fresco, nosotros los profesores estamos frescos. ¿No? Por lo tanto, nuestra productividad es alta. Bueno, en la medida que pasan las horas ya vamos bajando. Eso se ve con los descansos como seres humanos. O si hablamos con el ciclo laboral, también ocurre eso, ¿no? Por eso las jubilaciones, ¿no? Por eso es importante las vacaciones, los descansos semanales, ¿no? Y, por si acaso, jóvenes, en el largo plazo ya no predomina el rendimiento decreciente, ¿ya? En el largo plazo predomina el llamado ley de rendimientos, en este caso, ya, a escala. Ley de rendimiento a escala. Se producen más. Eso sí. No son leyes que ha sido interesantes, ¿no? Analizarlas. Eficiencia técnica y económica. Una eficiencia técnica, una empresa produce con eficiencia técnica cuando va a usar un nivel de producción para la misma cantidad, en una de esas reduce la cantidad de recursos. ¿Ya? Produce más, pero reduciendo la cantidad de recursos. Entonces, esta empresa está produciendo, ¿no?, con eficiencia técnica. Una empresa produce con eficiencia económica cuando entre varios, ¿no?, posibilidades de producción, que es la misma cantidad, pero en una de ellas minimiza menor costo de producción, ahí está
usando la empresa no con eficiencia económica. O sea, ya hablamos en términos de costos, ¿de acuerdo?, de producción. Mientras que técnica, cantidad de recursos. Ahí está la gran diferencia entre eficiencia económica y eficiencia técnica. Veamos el caso de teoría de los costos. Los empresarios para producir ahorita usan recursos, materia prima, maquinaria, mano de obra, planilla. Asumen en costos variables y costos fijos, ¿no? Los costos variables, por ejemplo, son la materia prima mayormente, y los costos, por ejemplo, que podemos ver ahí son la materia prima, mano de obra, energías. Si la empresa tiene unidad de transporte, tiene que tener SOA, transporte local, ¿no?, asesoría contable, entre otros. Costo total es el costo, ¿no?, que genera haber producido la cantidad, ¿no es cierto?, en un determinado periodo de tiempo, ¿no?, diario, semanal o mensual. Los costos fijos son costos en la cual no depende del nivel de producción. Realmente los costos fijos son costos de largo plazo, son máquinas, equipos, infraestructura de la empresa. Mientras que los costos variables sí, depende de la producción. Mayormente son la materia prima o la energía, ¿no? Más producción, se compra más insumos, más materia prima. Menos producción, menos materia prima. Y la suma de costo fijo más costo variable nos da el costo total. La suma del costo fijo más costo total, el costo variable total nos da costo total. Acá tenemos también para simular producción de camisas. Acá está costo fijo 25, a cualquier nivel de producción produce 4 camisas. Mira, no produce nada y hay costo fijo. Normal, pues el costo de la infraestructura, del local, las máquinas. Que por eso que toda empresa tiene que decir, sí, una vez ya instalado, ya tiene que producir. Si no, incurren costos fijos. Mientras el costo variable son los insumos. Entonces acá sería, ¿no?, ponemos acá, costo variable 25. Costo total sería 25 más 25, nos da acá 50. Igual acá, produce 10, el costo sigue siendo 25. Pero el costo variable ya va aumentando. Produce más, ya no es 25, ahora es 50. Y así sucesivamente. Y gráficamente sería esto acá. Horizontal, costo fijo. Ahí tenemos costo variable, color algo moradito. Y luego tenemos la suma del costo total. Pero también es importante analizar los costos unitarios. ¿Ya? Ahí están los costos unitarios. Costo fijo prima promedio, así también lo llaman costo unitario, costo variable promedio, costo marginal. Costo fijo promedio, más conocido como costo fijo por unidad de producción. Dividimos el costo fijo entre la cantidad que produce esta empresa en unidad de tiempo, ¿no? Puede ser semanal, mensual, etc. Costo variable promedio viene a ser el costo variable unitario. Dividimos el costo variable total entre la cantidad de producción. Para saber una camisa, por ejemplo, cuánto de tela, ¿no?, o cuánto de hilo, cuánto de botón, ¿no es cierto?, genera en términos de costos. El costo promedio también llamado costo medio o también costo unitario. Dos maneras de hallar: sumamos los costos fijo promedio más costo variable promedio, o dividimos el costo total entre la cantidad, porque es la que más se usa. Costo marginal es el incremento del costo total que resulta de producir una cantidad adicional. Acá está, variación en el costo total sobre variación en la cantidad adicional que se va usando. Ya, esto también implica para calcular los costos, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo práctico, ¿no?, para poder ver, por ejemplo, jóvenes como siempre, mira, 0, no se produce nada, obviamente que si hay costo fijo. Me diría, profe, si no produce porque tengo un costo. Mira, pues que para producir ya tiene que estar lista la empresa, pues tiene que estar constituida, no hay gastos notariales, ¿no?, gastos de constitución de una empresa, ya la máquina tiene que estar instalada, el local, etc. Y el costo variable acá es 0, ¿sí? Cuando recién la empresa, ¿no es cierto?, va a iniciar el costo variable, todavía no hay costo variable. Costo variable ahí cuando ya comienza a producir la empresa. Acá está, ¿ver? Comienza a producir 4 camisas, un trabajador
El costo fijo 25 sigue siendo 25 para cualquier nivel de producción. Ya, el costo variable. Cuando ya produce, ya hay costo variable. Produce 10, es 50, 13, 75, 15, 100, y así sucesivamente. Costo total vendría a ser la suma. 25 más 0, 25, ¿no? Costo fijo total más costo variable total. Cuando produce 4, un trabajador, ¿no? Produce 4 camisas, claro, necesita pues telas, botones, máquinas, etcétera, ¿no? 25, costo fijo. 25, costo variable sería 50. Cuando produce acá ya 2 trabajadores, producen 10 camisas diarias. Costo fijo sigue siendo igual a 25. Aquí ya el costo variable aumenta. Claro, porque ya está produciendo más telas, más hilos, más botones y también sueldo del trabajador. Ya es 50. Entonces 25 más 50 ya es 75, va aumentando los costos. Muy bien, pasamos ahora a lo que es el costo marginal. En este caso, primero voy a poner costo fijo medio, algo importante acá. En la primera no, sino en la segunda, obviamente, no produce nada, acá casi 4. Sería costo fijo total, 25. 25 entre 4 nos sale 6.25. Ahora, costo variable, promedio costo variable unitario, igual. Costo variable, acá está 25 entre 4, la cantidad que ha producido, 6.25. Sumamos. Costo fijo promedio más costo variable promedio, 6.25 más 6.20 da 12.50, que esto vendría a ser el costo unitario de cada camisa. Este es el costo unitario. Jóvenes, seguimos ahí. A ver, en el tramo ya con estos dos tramos para calcular el costo marginal. Variación, en este caso, del costo total, acá abajito está, sería 50, este es el costo, 50 menos 25, sobre la cantidad de producción 4 menos 0, da 6.25. En el siguiente ya sería B con C, o sea que 4 con 10 y acá sería 50 con 75. Sería decir, 75 menos 50 entre 10 menos 4 sería 6, y ya va a salir en este caso 4.17. Está bajando el costo marginal. ¿De acuerdo? Pero después comienza a subir y sube. Acá el costo fijo promedio. Lo normal tiene que bajar. En la medida que se usa más intensamente la infraestructura de la empresa, va bajando. Claro, acá está la ventaja de las empresas grandes, las empresas que operan a escala. Cada vez que producen más cantidad, su costo fijo se va reduciendo. El costo variable pasa lo mismo hasta cierto punto. Entonces acá buscamos, ¿no?, el costo, ¿no es cierto?, en el cual la empresa, ¿no es cierto?, va a generar. Entonces acá resulta conveniente de que los empresarios casi siempre tienen que priorizar a largo plazo, tener economía de escala, porque con eso reducen costos, tanto unitarios, variables y fijos, y por lo tanto los costos unitarios, que eso le permite en el mercado tener una flexibilidad de precios frente, ¿no es cierto?, a la competencia, ¿no? Entonces es una gran ventaja para las empresas. Los jóvenes, lo terminado por en este caso a tiempo. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, dispuesto para, yo creo que van a dar ya su práctica, ¿no? Gracias, jóvenes, gracias. Y a la siguiente tocamos elasticidad precio-demanda. Vayan repasando esa parte, es un poquito complicadito esto de acá, pero este tema que viene también ha venido dos preguntas de este tema. El costo marginal vino la definición. O sea que los números no te vienen, ¿no? Pero sí, definición es la que ha venido. Jóvenes, buena noche entonces. Nos vemos en la próxima sesión. Como les digo, ya pasamos a la sesión número 5, que es elasticidad precio-demanda y elasticidad oferta. Nos vemos, Renato. Tienes tu Gracias, audio. profesor. Chao, chao. Sí, profesor. Muchas gracias. Ya, nos vemos, Juan. Hola, profesor, gracias. Muchas gracias, profesor.
compartir material.